Me dijeron que tengo la libertad de hablar el tiempo que quiera. Así que, hermano Solís, no es necesario que mire el reloj. Esa es la tensión que sentimos a los que nos toca hablar el siguiente mensaje. Tenemos libertad en Cristo Jesús este día. En la famosa película Selena, que fue presentada en el año 1997, hace 2 años, que trata de esta cantante muy famosa aquí en Texas, que murió, ustedes saben, de una manera bien trágica. Se presenta la lucha que tienen los mexicoamericanos, lucha que quizás gente que no son de aquí o no han vivido aquí no entienden. Pero en esta película se presenta la lucha interna que tienen los mexicoamericanos, los jóvenes, hijos de mexicanos que se crían en este país por definir una identidad. Y en una de las porciones de esta película en inglés, y traduzco aquí al español, el padre de Selena dijo lo siguiente, y esta porción presenta la lucha de los mexicoamericanos en este país. Ciertamente es un concepto general, quizás no se aplica a cada individuo, pero he aquí la lucha. Los japoneses americanos, los italianos americanos, aquí habla el padre de Selena en la película, los alemanes americanos, su tierra natal está al otro lado del océano y ellos son aceptados. La nuestra está al otro lado de la puerta, allí mismo, y aún así tenemos que probar a los mexicanos cuán mexicanos somos. Y tenemos que probarles a los americanos cuán americanos somos. Nosotros tenemos que ser más mexicanos que los mexicanos y más americanos que los americanos, ambos al mismo tiempo. Esto es exhaustivo, es agotador. Nadie sabe cuán difícil es ser mexicoamericano. Yo personalmente no he visto esta película, pero un doctor de la Universidad de Pepperdine, el doctor Daniel Rodríguez, quien fue misionero en Puebla por casi 9 años, cita este pasaje para presentar o para ejemplificar la lucha que tienen los mexicoamericanos para encontrar una identidad aquí en este país. Y es una lucha que él sufrió en carne propia porque él, el doctor Daniel Rodríguez, es mexicoamericano. Y no creo que Rodríguez está tratando de señalar a cada joven, cada individuo mexicoamericano, sino que está presentando la lucha general de la raza mexicoamericana. En su artículo De Galilea al Barrio, un artículo muy, muy interesante, en donde se presenta esta lucha, él describe su lucha personal y cómo logró vencer o ganar esta batalla, y cómo logró alcanzar una identidad. Él dice lo siguiente en su artículo: durante mis 4 años mis últimos 4 años de trabajo misionero en Puebla, México, sentí un sentido de aceptación que amplió la efectividad de mi predicación y mi ministerio en la enseñanza. Es decir, que él presenta que el conocer sus raíces,
el identificarse con el pueblo mexicano, el conocer su raíz mexicana, le ayudó en su identidad y le ayudó aún a mejorar su personalidad y su ministerio al ser misionero en Puebla. Y otra cosa que le ayudó, dice este hermano, fue, y es lo que habla en su artículo, el conocer a Jesús de Nazaret, de Galilea, e identificarse con él. Porque Jesús se crió en una Nazaret de Galilea que estaba marginada entre dos culturas. Ustedes saben que Nazaret estaba en Galilea de los gentiles. Y Nazaret estaba ahí al borde de la cultura judía o en el medio de la cultura judía y la cultura gentil. Y los nazarenos experimentaban esta lucha por identidad. Eran menospreciados, eran menoscabados. De Nazaret, de Galilea, ¿puede salir algo bueno? Pues salió lo mejor, Cristo Jesús. Y entonces, él se identifica como méxico-americano con Jesús el Nazareno. Y le ayudó en su identidad. Y yo quisiera enfatizar esto en este día, de que cuando conocemos a Jesús de Nazaret, a Cristo Jesús el Señor, y nos identificamos con Él, con el Cristo de la Biblia, no solamente encontramos la salvación de nuestras almas, sino que también encontramos la solución de la búsqueda de nuestra o de una identidad. Cuando hablamos aquí de identidad, nos referimos, y escúchese bien, al hecho de actuar o de ser lo que suponemos ser. Este concepto es importante. La identidad es ser uno, lo que uno proclama o pretende ser. Se sufre una crisis de identidad cuando no somos lo que pretendemos ser o cuando no actuamos como lo que somos. Me gustaría repetir este concepto. Se sufre una crisis de identidad cuando no somos lo que pretendemos ser o lo que proclamamos ser, o cuando no actuamos como lo que somos. Entonces, para definir nuestra identidad, es necesario que hagamos la pregunta básica: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Esa es la pregunta básica de la identidad. ¿Quiénes somos? Y para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que ir, antes de ir a Hechos, tenemos que ir a Génesis. ¿Quiénes somos nosotros? Génesis 1 define que nosotros somos criaturas de Dios. Nuestro origen es Dios. Como proclamó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 28, a los atenienses idólatras, que seguramente habrán tenido una gran crisis de identidad, porque no conocían al Dios no conocido. Y Él les proclamó: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque el linaje suyo somos. Somos descendientes de Dios. Él es nuestro origen, Él es nuestra raíz. Y yo creo que por eso hay tantos problemas aquí en la juventud de los Estados Unidos. De que se nos quiere enseñar o se les quiere enseñar a los muchachos que descendemos de los animales. Y eso crea una gran crisis. Cuando usted aísla o se aísla a sí mismo de su origen, sufre una gran crisis moral y espiritual. Dios nos hizo diferentes, como ya se ha enfatizado. Dios nos hizo diferente a las demás criaturas. Él nos hizo conforme a su imagen. A imagen de Él nos creó. Varón y hembra nos creó. Por eso el homosexual tiene una gran crisis de identidad. Y la lesbiana tiene una gran crisis de identidad.
Porque Dios creó a un hombre y a una mujer, no a dos hombres y dos mujeres. Darwin habrá sufrido una gran crisis de identidad al no diferenciarse a sí mismo con el orangután o con el gorila, o a identificarse a sí mismo con el chango, como dicen los mexicanos. Y todos los que no sepan distinguirse de las otras criaturas, de los animales, sufren una gran crisis moral y espiritual, una gran crisis de identidad. Madonna dijo en cierta ocasión: nosotros no somos diferentes a los animales, y vea su vida. La Biblia traza una línea clara entre la creación de los animales, entre Génesis 1, versículo 1 al 26, traza la línea, aunque no está allí, pero está bien establecida, entre la creación de los animales y la creación al hombre, del hombre. Dios nos hizo diferentes a los perros, a los cerdos, a los caballos, a los changos. Mas cuando el hombre o la mujer maltraza su origen hacia un animal, actúa como animal irracional. Porque nosotros actuamos conforme a lo que pensamos. Si yo pienso que soy un animal, actúo como animal. Mas cuando yo pienso que soy un hijo de Dios y estoy convencido de que soy hijo de Dios, así actúo como mi Dios. Mas si vivimos como los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, Tito 1:12 estoy leyendo, glotones ociosos, sufrimos una gran crisis moral y espiritual. Ellos pensaban como animales y vivían como animales. ¡Qué gran crisis! Por lo tanto, hermanos, es bien importante que nosotros definamos nuestro origen. Nuestro origen es divino. Dios mismo nos creó y no nos desliguemos de Él. Cuando un hombre, escúchese bien, cuando un hombre, una mujer, un joven se desliga de su origen, sufre grandes problemas personales. Visité, hermanos, hace unos años a una familia que tenía una gran crisis matrimonial. Tenía muchos problemas. Él era mexicoamericano y ella no quería ser o no quería proclamar ser lo que era. Y en cierto diálogo hablamos acerca de su familia. Y le pregunté: ¿usted de dónde es? Y ella me dijo: pues, mis padres son europeos. Y su esposo se le quedó mirando y le dijo: ¿por qué dices eso? Tú eres más mexicana que tus padres. Se avergonzaba de su raza. Y eso explica la razón por la cual tiempo después de ellos se divorciaron. Esta mujer tenía una gran crisis de identidad. Se avergonzaba de ser mexicana. Y se destruyó su familia. Así sucede con esta persona, con toda persona, joven, hombre, mujer, que se desliga de sus raíces, de su origen, sufre todo tipo de crisis personal. Y más cuando nos desligamos de nuestro origen divino, vienen todo tipo de problemas. Dios es nuestro origen. Somos de Él. Y cuando actuamos diferente a lo que somos, viene una gran crisis. Dios es nuestro creador. Así sucedió en el Edén. Cuando Adán y Eva tenían íntima comunión con su origen, con su creador, no había problemas. Pero tan pronto se desligaron de su origen, de su raíz, empezaron todo tipo de problemas, todo tipo de dificultades. Trágicas consecuencias vinieron sobre ellos, sobre su hogar, sobre la sociedad, sobre el mundo entero, porque se desligaron de su origen, de su creador.
Mas Cristo Jesús descendió del cielo para que nosotros retornáramos a nuestro origen, para reconciliarnos con nuestro Dios, para salvarnos y para que nosotros encontremos una identidad en Él, que es nuestro principio, Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro origen? Para mirar a nuestro origen tenemos que ver a Cristo Jesús. La iglesia, cuando habla acerca de su origen, inmediatamente piensa en ¿qué? En Hechos capítulo 2. Pero tenemos que ir más hacia atrás, girar las páginas más hacia atrás y ver Mateo, Marco, Lucas y Juan, porque allí en estos libros se nos presenta el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro origen, nuestra raíz, nuestro principio, que es Cristo Jesús. Y es lamentable, no sé por qué, hermanos, aún en las escuelas bíblicas, yo estuve en una, que estudiamos los evangelios, pero se estudió muy superficialmente. Me acuerdo que el maestro nos hablaba acerca de los viajes de Jesús. Y nos aprendimos a dónde viajó Jesús, pero poco hablamos de Él, poco analizamos sus pensamientos y sus doctrinas. Yo quisiera motivar a los miembros de esta congregación que conozcan bien a Cristo Jesús, porque ahí está nuestro origen. Identifiquémonos con Él, porque Él es nuestro principio. ¿Qué? ¿Por qué no queremos leer Marcos? ¿Acaso tememos a los milagros? Porque no creemos en milagros, pues no queremos leer esos milagros. Y nos desligamos de la Biblia. Y nos creamos una barrera por nuestros prejuicios entre la palabra de Dios y nosotros. Y eso crea una gran crisis de identidad. Debemos ir a nuestro origen, conocer nuestra raíz, nuestro principio, Cristo Jesús. La iglesia verdadera del Señor se identifica y conoce a Jesús. Él es nuestro principio, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Es necesario escuchar su voz, caminar con Él de aldea en aldea allá en Palestina. Sentarnos con Él a comer con los pobres y con los ricos también. Debemos sentarnos con Él, con los publicanos, con los pecadores. Necesitamos ir con Él y entrar en la barca. Necesitamos abrir nuestro corazón a su palabra. Necesitamos entrar con Él a Jerusalén y padecer con Él a medida que leemos la palabra del Señor. Necesitamos caminar con Él, llevando nuestra propia cruz públicamente en las calles de Jerusalén. Necesitamos morir con Él en la cruz del Calvario. Identificarnos con Él. Ahí está el secreto de nuestra identidad. Cristo Jesús, créanlo. Y no me lo toquen, no me lo cambien, no me presenten a otro Cristo. Lo quiero así, en la cruz, como en la Biblia se presenta. Cuando una persona no le gusta su origen, trata de cambiarlo y de alterarlo. No me lo cambien, así lo quiero. Los soldados le quitaron su manto, su túnica. Lo dejaron desnudo en la cruz. Así lo quiero, no me lo cubran. Él está inmolado, sangriento, está desfigurado. Físicamente no tiene atractivo. No me lo embellezcan, porque así lo quiero. Así como me lo presenta Mateo, Marco, Lucas y Juan. Así lo quiero. No me lo pinten con ojos azules. No le pongan lente de contactos verdes. No lo quiero así. No me lo pinten hermoso, porque ese no es el Cristo de la Biblia. A Él lo quiero desfigurado, maltratado, horrendo. Isaías capítulo 52, versículo 14.
Isaías 53, versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él es mi origen. Y así lo quiero. Con esa cara lo quiero, no con otra. Cuando la iglesia procura cubrir la vergüenza de la cruz, sufre una gran crisis de identidad. Cuando tratamos de adornar la cruz o al Cristo crucificado, sufrimos una gran crisis. Cuando una persona, escúchese bien, trata de encubrir su origen o de modificar su origen por vergüenza o por cualquier otra razón, sufre una gran crisis. Cualquiera persona. Por lo tanto, joven, si usted desea cambiar la apariencia de su pelo, ponerlo más rubio, está bien, usted tiene esa libertad. O enrizarse el cabello, enchinárselo como dicen los mexicanos. Hágalo, usted tiene esa libertad, pero que no sea para cubrir su identidad, para que parezca menos mexicana o menos mexicano. Eso crea una gran crisis. Si usted quiere cambiarte el color de los ojos y ponerse lente de contactos, cafeces o verdes o azules, hágalo, usted tiene esa libertad. Pero que no sea por vergüenza de su raíz. Si usted no quiere hablar español y quiere hablar solo inglés, todo me es lícito. Usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no sea por vergüenza su lenguaje español. Y si usted se avergüenza es que no conoce su origen. La raíz mexicana, la cultura mexicana, la historia mexicana es rica. Y si no la conoce, conózcala. Y si usted, padre de familia, se alegra porque su hijo habla solo inglés, quizás se está alegrando de un hijo que tiene una gran crisis. Si usted desea cambiar el color de su piel porque es más oscuro, quiere casarse con alguien más güero, está bien, hágalo. La mezcla es hermosa, pero no sea para mejorar una raza que usted considera inferior. Este era el problema de los judaizantes en la iglesia. Ellos querían cubrir la vergüenza de la cruz. Y Pablo decía, no me lo toquen, así lo quiero. No le pongan rizados en el cabello. No me lo cubran con un sistema legalista. Lo quiero así, desnudo en la cruz, desnuda. Ellos tenían vergüenza con sus paisanos judíos. Ellos no querían presentar al Cristo crucificado solamente. Querían arropar a Cristo con un vestuario legalista para que fuera más atractivo a los judíos. Y Pablo dice, no, no me lo toquen, así lo quiero. Yo soy hebreo de hebreos, reconozco mi identidad, pero ese crucificado no me lo toquen, así lo quiero. Y es más, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para ellos es vergüenza, para ellos es locura, pero para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios, la palabra de la cruz. No la cambien, no lo hagan más rubio, más claro, así lo quiero, así bajo en la cruz, porque yo he vivido una vida baja y así me identifico con Él, con aquel que descendió hasta lo más bajo, no me lo cambien. Cristo Jesús, así lo amo. A mi madre tampoco me la cambien, así la quiero. Así del rancho, así sin educación, así con su cabello, no me la cambien. Así la amo. A mi Cristo también, así como lo presenta el Evangelio, así lo quiero.
Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Así lo quiero. Ese era el secreto de la identidad de este gran apóstol. Por eso pudo ganar a tantas almas. Porque él sabía quién era y se había identificado con el crucificado. Y ganó a judíos y a gentiles. Y podía acomodarse con cualquier cultura. Porque ahí está el secreto, de que usted reconozca quién es primero, para luego poder asociarse con otras personas. Aquí el hermano Flores decía que los policías mexicoamericanos trataban mal a los mexicanos. ¿Saben por qué algunos de ellos hacen eso? Porque quieren aislarse de su cultura y se avergüenzan de ella. Como aquellos cristianos, entre comillas, que se aíslan del Cristo de la cruz y que se avergüenzan de Él y le dan la espalda. Así actúan aquellos que no conocen a Cristo, porque el problema es falta de conocer el origen, la raíz. Yo invito a los jóvenes mexicoamericanos, estudien su historia, conozcan sus vidas, y eso va a ayudar en su identidad. Conozcan las riquezas de la cultura de sus padres y no se sentirán avergonzados. Les invito a la iglesia que conozcamos a Cristo Jesús, sus palabras, sus pensamientos, su persona, y no nos avergonzaremos de la cruz. Pedro sufría una gran crisis de identidad antes de ser lleno del Espíritu Santo. Él seguía de lejos a Jesús. Él tenía un gran conflicto. Usted lee el Evangelio y usted ve un Pedro conflictivo, que quería seguir a Jesús pero no quería, que quería estar cerca de Él pero lo seguía lejos. Que cuando le preguntaron, ¿conoces a ese hombre? No lo conozco, y maldiciendo. Y cuando Jesús lo miró, él lloró amargamente, porque ese es el problema de la persona que sufre esa crisis. No es feliz. Pero el día de Pentecostés vemos a un Pedro diferente, lleno del Espíritu Santo. Se para enfrente del Sanedrín y dice: en ningún otro hay salvación. Él se identificó ahora con el Cristo de la Biblia, con el Cristo viviente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Cristo a quien vosotros crucificasteis, que a este Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y miren el resultado de una transformación de una persona que tenía crisis antes de cuando seguía lejos a Jesús. Y ahora lo vemos lleno del Espíritu Santo. Como 3,000 personas se bautizaron. ¿Ven lo que sucede cuando una persona resuelve esa crisis? Ese es nuestro origen, Cristo Jesús. A ese Cristo que el apóstol Pedro proclamó el día de Pentecostés. Ese es nuestro origen. Yo quisiera, hermanos, enfatizar las palabras del Señor Jesús. Cualquiera que se avergonzare de mí, Lucas 9:26, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Cuando nos avergonzamos de Cristo y tratamos de vestirlo de un ropaje de intelectualismo vacío o de filosofías huecas o de un legalismo, y queremos modificar al Cristo de la Biblia, sufrimos una gran crisis, porque nos desligamos de nuestro origen. Yo quiero decir algo: Jesús es suficiente. Ese es el mensaje de Colosenses. No se crean de aquellos que le quieran dar a entender que en Cristo no estamos completos y que usted necesita algo más. No, Colosenses nos dice que en Él, Colosenses 2:9, habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. El cual es la cabeza de todo principado y potestad. No es necesario cambiarlo o modificarlo. Él es, así como Él está, Él es completo. Y nos hace completo a nosotros. De nada de lo que Él nos enseña hemos de avergonzarnos. Los intelectuales en la iglesia se están avergonzando, no todos, pero allá en la universidad donde estudié, escuché a profesores decir, no es necesario ya eso del bautismo. Es que ellos se avergüenzan. Es que en verdad, humanamente hablando, es ridículo meter dentro del agua a una persona. Y ellos se avergüenzan de eso. Y ya ni hablan del bautismo, es más, ni bautizan. Pero yo todavía creo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Allí en el bautismo nos identificamos con Cristo. Romanos 6, 3 y 4. Ahí nos identificamos y participamos de su muerte y de su resurrección. Por más ridícula que parezca la práctica de partir una galletita y tomar un juguito de vino, es ridículo ante los ojos de los hombres. Y algunos se avergüenzan de esa práctica, pero yo todavía creo que todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos identificamos con su muerte. No se avergüence de este origen. Esto es lo que nos distingue. Cristo Jesús, su persona, sus palabras. Cito las palabras de un autor llamado Richard Hooker en su glosario de las culturas mundiales. Él dice, la identidad social envuelve las prácticas culturales, las cuales sirven para distinguir a un grupo social como teniendo una identidad común, diferente a la de los otros grupos sociales. Identidad es pues el proceso de distinción envolviendo la idea de ser otro. La idea de distinción es importante en nuestra búsqueda de la identidad. Hemos de ser distintos, diferentes. Por ello se equivocan tanto los misioneros americanos que tratan de americanizar a los chinos con el evangelio. Por eso se equivocan tanto aquellos misioneros americanos que tratan de americanizar a los mexicanos. Tenemos que ser diferentes. Usted es mexicano y que debe adorar a Dios como mexicano, como español, como panameño. Tenemos que identificar nuestra cultura. Y tenemos que examinar nuestro culto también. Quizás estamos ofreciendo a Dios una adoración americana. Tenemos que ser distintos, diferentes. Pablo todavía decía, yo soy hebreo de hebreos, soy israelita. Cuando él se convirtió a Cristo, no dejó de ser judío. Cuando usted se convirtió a Cristo, no dejó de ser mexicano. Cuando yo me convertí a Cristo, no dejé de ser panameño. Y ahí está el secreto de ser uno en Cristo Jesús. Ser diferentes, cada uno, pero todos unidos en Cristo. Muchos mexicoamericanos no pueden tener comunión con los mexicanos porque no saben distinguir su cultura. Y sentirse orgulloso de su cultura. Es necesario que seamos diferentes al mundo también. Se sufre una gran crisis de identidad cuando somos como los del mundo, o tratamos de ser como los del mundo. ¿Eso qué significa? ¿Se terminó? Qué lástima. Tenía mucho más que decir. Quisiera decir algo, hermano. En nuestro proceso de distinción, no hemos de enfatizar la idea de ser diferentes a.
en nuestra distinción religiosa. Porque yo creo que es lo que en la Iglesia de Cristo se ha enfatizado, el ser diferente a los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los evangélicos. Cuando uno piensa así, hermano, uno puede caer en grandes errores. Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI, él por su deseo de ser diferente a la Iglesia católica, cayó en errores. Leyó Apocalipsis con lentes anticatólicos y vio al Papa en la bestia. Y dijo que Apocalipsis no tenía valor alguno. Y como Santiago enfatiza las obras, le llamó a Santiago una epístola de paja. Eso es lo que sucede cuando tratamos de ser diferentes a. Nosotros debemos ser más bien como Cristo. Y cuando somos como Cristo, somos diferentes a los demás. Cuando leemos la Biblia con lentes anticatólicos, antiprotestantes, antibautistas, y buscamos piedras en la Biblia para tirarle a los sectarios, sufrimos crisis de identidad. Lo que hemos de buscar no es piedras en la Biblia, sino pan para nuestra alma. Tenemos que dejar esa actitud sectaria y más bien ser como Jesús. Él nos hace distintos. Yo quería hablar acerca de la crisis de identidad, la mayor crisis que nosotros estamos sufriendo, pero he de parar, ¿verdad, hermano? He de terminar. 3 minutos para señalar lo siguiente. Una de las crisis más grandes que estamos sufriendo nosotros en la iglesia es esta. Pretendemos ser algo, pero no lo somos. Muchas veces. La iglesia del Nuevo Testamento, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son? Nosotros. Pero ¿cómo es la iglesia del Nuevo Testamento? Y sufrimos un gran choque con la Biblia, porque en la Biblia vemos una iglesia que tenía comunión unos con otros, que perseveraba en las oraciones, en el partimiento del pan. Y cuando somos una iglesia dividida, una iglesia donde los miembros no se llevan los unos a los otros, sufrimos un gran choque de identidad con la Biblia, con la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quiénes somos? Cuando pretendemos ser la iglesia del Nuevo Testamento y no tenemos comunión, contacto con la comunidad, sufrimos una crisis de identidad, porque la iglesia del Nuevo Testamento tenía favor con todo el pueblo. Cuando nosotros proclamamos ser la iglesia del Nuevo Testamento y no compartimos el Evangelio, sufrimos una crisis de identidad, porque estos cristianos aquí sin cesar anunciaban, enseñaban, predicaban a Jesucristo. Cuando somos una iglesia fría, muerta, hay una barrera entre el Nuevo Testamento y nosotros. Porque la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia viva, gozosa, entusiasta. Se sufre una gran crisis cuando somos una cosa o decimos ser una cosa y somos otra. Esa es nuestra gran crisis. Tenemos que ser como la iglesia del Nuevo Testamento, identificarnos con ella y vivir como ella, para no sufrir o para remediar la crisis que estamos sufriendo. Y la crisis más grande, otro minuto por favor, hermano. La más grande. La crisis más grande es esta. Lo que yo leo en las Escrituras es una iglesia amorosa. El amor es lo que nos identifica como cristianos. Sin amor nada somos. Escuchen las palabras del apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas, 1 Corintios 13, 1 al 3, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si fuese un predicador elocuente y famoso y no tengo amor, nada soy. Y si tengo una organización bíblica
y no tengo amor, nada soy. Si tomo la cena del Señor bíblicamente y canto y oro bíblicamente y no tengo amor, nada soy. Sin amor perdemos toda nuestra identidad como iglesia del Señor. Porque en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Es el amor lo que nos distingue como cristianos. No es tanto la organización, no es tanto el orden de culto, no es tanto que tomamos la cena del Señor cada primer día de la semana, no es tanto que no cantemos sin instrumentos o cantemos sin instrumentos. Estas cosas son importantes y hay que examinarlas. Pero lo más importante es el amor, es el camino más excelente. Y en este sabemos que somos de Él, en que nos amamos los unos a los otros. Quiero finalizar con esta experiencia que tuve con mi madre. Ella nunca había salido de su ranchito. Una mujer que no terminó su primaria. Una mujer que la artritis y el reumatismo la está deformando, sus caderas. Y fui al ranchito de mi madre. Y ella nunca había viajado. Y le dije, madre, quiero llevarte donde vivo. Y fui a Panamá y me traje a mi madre. Y la llevaba en silla de ruedas en el aeropuerto de Miami. Y en silla de ruedas públicamente, orgullosamente, de mi madre en Los Ángeles. Y la llevé a mi casa. Y el domingo la invité a que pasara adelante a mi viejecita, a mi ancianita. Y así como estaba deforme, y con su bastón de palo, la presenté a mis hermanos. Esta es mi madre. Este es mi origen. Y me siento orgulloso de ella. No se avergüence de sus padres. Siéntase orgulloso de ellos. Y que no me la cambien, así la quiero. A ese Cristo lo quiero así como está. Deforme, desfigurado. No me lo cambien. A Él lo amo. No nos desliguemos de nuestras raíces. Porque si nos desligamos de nuestro origen, seguiremos con una gran crisis de identidad como personas y como iglesia. Que el Señor le bendiga a todos, hermanos.